Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio virtual. El proyecto Palma Futuro y la firma de consultoría de econometría tienen el placer de compartir con ustedes este webinar sobre conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil en Colombia. En primer lugar, cabe señalar que el proyecto Palma Futuro es implementado por Partners of the Americas con el apoyo de Social Accountability International. Palma Futuro es financiado con recursos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Mi nombre es Óscar Ismael Sánchez, especialista en investigación, monitoreo y gestión de conocimiento del proyecto Palma Futuro, y tengo el gusto de acompañarlos en la presentación de este importante webinar. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual en el que expertos en la materia brindarán su perspectiva sobre este tema y la firma de econometría socializará los resultados de un estudio contratado por Palma Futuro que tiene por objetivo identificar y analizar los conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil en la zona norte de Colombia. Brevemente voy a compartirles la agenda para el día de hoy. Está compuesta por 5 puntos. En primer lugar, esta apertura de introducción. En segundo término, una presentación general sobre el proyecto Palma Futuro, que hará la directora del proyecto. Posteriormente, la presentación con los resultados del estudio sobre trabajo infantil que hará Carolina Suárez de Econometría. Y luego pasaremos a nuestro panel de expertos que será moderado por Juan Carlos Guataquí, director del estudio de trabajo infantil. Allí nos acompañarán Claudia Roballo, experta en trabajo infantil, Laura Jimena Romero Leal, subdirectora de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Diego González, coordinador de género, infancia, temas de educación y apoyo en comunicaciones de Pacto Global Red Colombia. Entrando pues en materia y sin más palabras, sin más preámbulos, le doy la palabra a Angélica Nieto, directora del proyecto Palma Futuro, quien nos compartirá una presentación general sobre dicho proyecto. Cabe señalar pues que Angélica es economista con maestría en Desarrollo y Crecimiento Económico por la Universidad Carlos III de Madrid y también tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con amplia experiencia tanto en el sector público como en proyectos de cooperación internacional. Adelante, Angélica, por favor. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias, Óscar. Buenos días, bienvenidos a todos, a la audiencia que nos acompaña hoy o que quizás en el futuro va a volver a revisar este webinar, ya que lo dejaremos abierto y disponible en nuestra plataforma de conocimiento www.palmafuturo.com. Como lo mencionó Óscar, estamos felices hoy de poder lanzar los resultados de este estudio. Hemos comisionado a Econometría consultores expertos en estos temas para desarrollar este estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil. Antes de darle paso a la presentación de los resultados en sí y, por supuesto, al panel de expertos que tenemos preparados, me gustaría poder poner en contexto de qué se trata Palma Futuro y por qué estamos hoy presentando, por qué realizamos este estudio y por qué lo estamos lanzando el día de hoy. Entonces, pues nada, simplemente contarles, Palma Futuro, como lo mencionó Óscar, es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Iniciamos operación en el año 2019 y nos concentramos principalmente en la zona norte de Colombia, en los departamentos de Magdalena y Cesar, y también en las regiones de Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo, Los Áchilas, en Ecuador. También hemos tenido espacios de colaboración y de intercambio de experiencias muy valiosos para el proyecto en Brasil y Perú. Ya veremos más adelante, un poquito más adelante, con quién hemos venido trabajando. ¿Cuál es el objetivo de Palma Futuro? ¿A qué nos dedicamos? Básicamente promovemos la implementación de sistemas de cumplimiento social que permitan promover o alcanzar condiciones aceptables de trabajo, prevenir y reducir el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cadena del aceite de palma en estos dos países y con intercambios de experiencia en Perú y en Brasil. Básicamente, como ya lo mencionó Óscar, somos dos organizaciones no gubernamentales internacionales, Partners of the Americas, la que represento, y Social Accountability International, implementando estas metodologías. ¿Cuáles son nuestras partes interesadas? Digamos que este proyecto lo realizamos de la mano o en asociación con 5 extractoras de aceite de palma en Colombia ubicadas en la zona norte, la extractora El Roble, Palma Aceite, Palmagro, Palmas del Cesar y Aceites,
Y en Ecuador el modelo es un poquito distinto porque trabajamos directamente con el gremio de los palmicultores de pequeña escala, ANCUPA, y un programa mixto llamado ProAmazonía que se encarga de implementar estas metodologías de sostenibilidad social y ambiental. Obviamente, trabajamos con otras partes interesadas, trabajamos de la mano de Palma en Perú, de Fede Palma en Colombia, las redes contra el trabajo infantil de estos dos países, de Colombia y Ecuador. Hemos tenido algunas colaboraciones también con el Ministerio de Trabajo de Colombia, el Ministerio de Trabajo de Ecuador, y un actor muy importante es el organismo o la mesa redonda de certificación del sector RSPU. Entonces, estos son nuestros actores y muy rápidamente, como para ponerlos en contexto, pero no dedicar mucho espacio porque los protagonistas son nuestros expertos y los resultados de estos estudios, quiero contarles que nuestra metodología se basa en un paso a paso diseñado tanto por nuestro donante, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, como nuestro socio implementador SAI, para lograr que los participantes puedan, bien sea o construir o madurar su sistema de cumplimiento social. Entonces, estas metodologías son un paso a paso, una guía completa para garantizar que estos participantes puedan adherirse a sus códigos de conducta y a la normatividad laboral, tanto nacional como los estándares internacionales de la OIT. Entonces, el proyecto lo que hace es, de la mano de estos socios del sector privado, brinda un acompañamiento y una transferencia de capacidades para que se logren estos objetivos. Quería contarles, y muy importante para lo que estamos lanzando hoy, que contamos con una plataforma de conocimiento, un espacio web www.palmafuturo.com, donde hemos puesto a disposición todos los materiales, las metodologías, guías, buenas prácticas, las investigaciones que hemos realizado, las que lanzamos hoy o la que lanzamos hoy, por ejemplo. Y bueno, invitarlos a que visiten esta plataforma, puedan descargar esta información y lógicamente, si están interesados en tener más información del proyecto, en fin, pues nos contacten. Al final en el chat dejaremos el correo institucional al que podrían contactarnos y responder cualquiera de sus inquietudes, preguntas o en fin. Entonces, en esta plataforma, como les mencioné, vamos a poner a disposición el estudio que estamos lanzando hoy, este webinar que estamos presentando y hay muchos más recursos, muchas más metodologías, guías, en fin, que pueden complementar pues a cualquier parte interesada en implementar estas metodologías. Entonces, lógicamente, como parte de nuestros objetivos es contribuir, ¿no?, con la reducción del trabajo infantil. Desde Palma Futuro contratamos a la firma de econometría para que realizara este estudio. Entonces, hemos identificado algunas poblaciones, ya Carolina dará un detalle sobre esto, ubicadas lógicamente en la zona norte, donde implementamos el proyecto, y lo que hemos buscado es obtener información cualitativa que nos permita identificar factores de riesgo de trabajo infantil. Lógicamente esto es valiosísimo, importante, esto va a orientar las actividades de proyectos como Palma Futuro e incluso me atrevería a decir también puede servir mucho para orientar temas de política pública o de acciones de otras partes interesadas frente a este flagelo. Ese es nuestro interés, contribuir, ¿no?, con información que permita toma de decisiones. Este estudio es cualitativo, ya Carolina también entrará un poco en detalle sobre eso. No pretendemos sacar generalidades o generalizar del sector ni de los municipios en los que trabajamos, del sector ni agrícola ni el sector de La Palma, pero sí es información valiosa, ¿no?, que permite como identificar cómo están pensando las comunidades, cómo están entendiendo y cómo están llevando a la práctica todo este tema relacionado con el trabajo infantil. Entonces, pues nada, no quiero ocupar más tiempo, hoy los protagonistas son otros. Muchísimas gracias por atender a este webinar y nada, le devuelvo la palabra a Oscar para que podamos continuar con la agenda. Muchísimas gracias. Perfecto, Angélica, muchísimas gracias por compartirnos los elementos generales del proyecto Palma Futuro. Como ustedes pueden ver, pues es un proyecto que tiene unos objetivos fundamentales orientados a la lucha y a la erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Bueno, entonces a continuación, siguiendo con la agenda del día,
Le doy la palabra a Carolina Suárez Hernández para que haga la presentación sobre el estudio de trabajo infantil adelantado por Econometría para el proyecto Palma Futuro. Carolina es politóloga de la Universidad del Rosario y magistra en políticas públicas del Tecnológico de Monterrey. Ella es socia, gerente técnica, directora de proyectos y especialista en temas de niñez y adolescencia en Econometría Consultores. Adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Angélica y a Partners por abrirnos este espacio para presentarles los resultados del estudio que Econometría realizó sobre conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil. Para nosotros es un gusto poder compartir los resultados de este importante estudio, que como muy bien lo señala Angélica, es un estudio cualitativo que no pretende determinar la existencia o no de trabajo infantil en la zona donde recogimos información, sino un poco poder comprender y profundizar sobre el fenómeno. Adelante, por favor. El estudio tuvo tres objetivos básicamente. Lo primero fue poder obtener información sobre conocimientos, actitudes y prácticas en el sector de aceite de palma en algunos de los municipios donde se ejecuta el proyecto Palma Futuro. Determinar los conocimientos, las actitudes y las prácticas del nivel comunitario con respecto al trabajo infantil en la zona donde recogimos información y comprender los factores que pueden aumentar el riesgo de trabajo infantil, especialmente en el sector de la palma. Este estudio, como les decía, tuvo un enfoque cualitativo. Utilizamos para él una metodología que se llama Rapid Assessment, en donde es un tipo de investigación que nos permite, a través de información cualitativa, triangular y analizar de manera iterativa datos para poder hacer un desarrollo rápido, digamos, de la comprensión de una situación. Fue un estudio que, como les dije anteriormente, estaba muy orientado en comprender y profundizar el fenómeno a analizar, sin la intención de generalizar o extrapolar los resultados que obtuvimos en relación con el trabajo infantil en otros municipios, en otros departamentos o en otros sectores agrícolas. El modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil, nosotros lo utilizamos para poder seleccionar la muestra. Básicamente, esta es una información cuantitativa que usó el estudio para identificar cuáles eran los municipios que tenían mayor o menor presencia de factores asociados al riesgo, lo que nos permitió seleccionar, digamos, una muestra que nos permitiera tener un abanico amplio de realidades de estos departamentos. La recolección de información la hicimos en 4 municipios. Adelante, por favor. En Pueblo Viejo, Magdalena, en San Alberto el Copey y Agustín Codazzi en el Cesar. El modelo de conocimientos, actitudes y prácticas considera básicamente 3 componentes, como están en su nombre. El CAP. Los conocimientos hacen referencia a lo que las personas entienden o saben sobre algo. Las actitudes son las opiniones o sentimientos que tiene una persona, que le despierta a una persona ese tema. Y las prácticas son la forma en la que las personas actúan según ese conocimiento y esos sentimientos. Es decir, el modelo CAP realmente es un modelo que está muy, digamos, es bien conocido, es bastante utilizado para poder ver temas de cambio de comportamiento y de cambio de prácticas. Es importante igual no solamente tener en la cabeza para ver los resultados qué significa el modelo CAP, sino también cuál fue la comprensión que nosotros dimos de trabajo infantil. Nosotros tomamos para construir el marco conceptual del estudio, utilizamos las definiciones de la OIT, pero también las definiciones que tiene el ICBF, que recoge, digamos, todos los compromisos que ha adquirido el país en el tema. Y sin detenerme, digamos, muy en profundidad en esas definiciones, hay algunos elementos que son constitutivos del trabajo infantil para la normatividad colombiana. Lo primero es la edad mínima de trabajo legal. Lo segundo es si hay afectaciones a la salud, al desarrollo integral o al goce efectivo de cualquier otro derecho, en especial de la educación. Si es considerado peligroso o está dentro del listado de las peores formas de trabajo infantil. Y nosotros contemplamos también el trabajo infantil ampliado, que incluye actividades domésticas, de cuidado
en el hogar o de acompañamiento a adultos en el trabajo. El estudio tuvo básicamente dos grandes instrumentos: entrevistas en profundidad y talleres participativos. Las entrevistas en profundidad se hicieron con adolescentes, hombres y mujeres, y se hicieron entrevistas mixtas. Hicimos talleres participativos con pequeños productores de palma, trabajadores de plantas extractoras, líderes comunitarios y funcionarios públicos. Y como les dije, trabajamos en estos 4 municipios. El estudio llegó a 4 grandes conclusiones que voy a desarrollar más adelante. Lo primero es que hay una comprensión, digamos, formal desde los empleadores, básicamente desde los empresarios, de evitar contratar menores de edad en las plantas. Hay una conciencia sobre los derechos de las niñas y los niños, y esto tiene algunos matices que vamos a ver ahorita, y encontramos que sí hay una perpetuidad de algunos estereotipos de género en algunas de las prácticas laborales y de las comprensiones que hay sobre el trabajo infantil. En el estudio encontramos realmente 1 o 2 ejemplos de personas que en algún momento habían contratado a una persona menor de edad, pero no es la generalidad de lo que encontró el estudio. Adelante, por favor. En cuanto a conocimientos, nosotros abordamos el análisis desde diferentes perspectivas. Partimos con el conocimiento de los derechos. En general, las personas que fueron consultadas conocen y reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Esto, por supuesto, no es menor, porque ha implicado también un trabajo bien importante de reconocimiento de estas personas como sujetos de derechos. En general, los derechos que más mencionaron en las entrevistas que hicimos y en los talleres fue el derecho a la vida, a la educación y a la recreación. Nos llamó la atención que en uno de los municipios consultados los adolescentes tuvieron muchas dificultades para poder conceptualizar los derechos que tenían los niños, niñas y adolescentes. Y eso, de hecho, nos llevó un poco a identificar que ellos mismos no se reconocen como titulares de derechos. Este es un hallazgo que consideramos que es bastante importante en la medida que evidencia que los niños, digamos, hay evidencia de que los niños, niñas y adolescentes que no conocen sus derechos, que no se reconocen como sujetos de derechos, tienen un mayor riesgo de ser víctimas de abuso, de explotación, de discriminación o incluso de inobservancia, o están más en riesgo, digamos, de no poder emitir alertas o buscar ayuda en caso de requerir. Entre los pequeños productores se mencionaron 2 temas relacionados con los conocimientos que son bien importantes. Uno, la escasez de oportunidades que tiene esta población para acceder a espacios de deporte y recreación en la zona rural. Y la otra cosa es la baja calidad de la educación en esta zona. Esto es importante porque también empieza a crear, digamos, un conocimiento en torno, o más bien una actitud en torno a por qué hay adolescentes, o sobre todo adolescentes, que se ven inmiscuidos en prácticas laborales. A lo largo de todos los conocimientos, actitudes y prácticas, lo que identificamos es que en general los servidores públicos que se consultaron se reconocen a sí mismos como garantes de derechos, lo cual también es un hallazgo muy positivo, y es evidente para ellos que conocen los derechos y también la oferta social para garantizarlos, protegerlos y restablecerlos. En cuanto al conocimiento de trabajo infantil, este es un concepto no tan uniforme el conocimiento que se tiene. Y pues tal vez es un conocimiento normal en la medida en que se aborda muy desde la experiencia de cada uno. Hay aspectos como las normas culturales que tienen las zonas en donde nosotros recogimos información, las necesidades y las realidades económicas de estas zonas, incluso de sectores rurales, y el conocimiento de la normativa que algunos tienen y otros no, digamos ese conocimiento formal, influyen en la perspectiva, en el conocimiento que tienen las personas sobre trabajo infantil. Y al igual que el conocimiento sobre los derechos, quienes más información tienen lo muestran con más claridad son los servidores públicos. La mayoría de las personas tienen un conocimiento básico de lo que es el trabajo infantil. Los adolescentes, por ejemplo, lo asocian con temas como deserción escolar, la necesidad económica de sus familias, como una práctica impuesta por los adultos. Es decir, hay ahí como un poco un reconocimiento, un tinte de asociarlo con explotación.
Y si bien ellos lo identifican, ellas y ellos lo identifican como una práctica negativa y vulneradora, no hay como una referencia a una comprensión más concreta sobre la edad mínima para poder trabajar, las horas permitidas o el tipo de actividad. Digamos, está reconocido como, o lo conocen como una práctica que puede vulnerar un derecho y por tanto es negativa, pero no hay mucha claridad sobre esos aspectos que enmarcan el trabajo infantil según la normativa. Los líderes comunitarios también lo identifican como una forma de explotación física y psicológica y por tanto como un acto de vulneración. Sin embargo, hay una asociación muy directa con que los adolescentes entran a estas prácticas de trabajo o a prácticas, digamos, hay un concepto muy común en los relatos de las personas y es a ayudar a su familia, entran a apoyar a su familia porque hay debilidades económicas o situaciones económicas que implican que varios miembros del hogar reciban ingresos. Algunos productores de pequeña escala, por ejemplo, sí tienen más claridad en su discurso sobre la edad mínima, la cual ponen en los 15 años. Y ahí dicen que, muchos dicen que a esa edad ya los adolescentes deberían tener permitido tener algunas actividades o algunas responsabilidades en las plantaciones, ya que es una oportunidad para ellos de conocer técnicas agrícolas y de transmitir el conocimiento, sobre todo porque hay una perspectiva muy marcada de ellos son quienes van a recibir la tierra y ellos van a tener que seguir con el negocio. Hay, como les digo, una norma cultural relacionada con el tema del trabajo es formativo, el trabajo es parte de una práctica de crianza y se menciona mucho que es una forma de que los jóvenes no tomen un mal camino. Y al igual que en los demás puntos, los servidores públicos tienen mucho más claros los temas de edad mínima, tiempo, tipo de actividades. Hay otros puntos importantes sobre las consecuencias que tiene el trabajo infantil. Básicamente, en el estudio encontramos 3 grandes consecuencias identificadas por los participantes. 1, la deserción escolar. 2, el descuido de las responsabilidades académicas. Y 3, los efectos negativos sobre la salud mental y física. Como pueden ver, estos conocimientos sobre las consecuencias que tienen las personas están, así no sea nominalmente puestos como están en la normativa, están asociados a elementos que constituyen el trabajo infantil. En cuanto a la prevención del trabajo infantil, la mayoría de los participantes coinciden en que hay como 3 grandes responsables: los padres, los cuidadores y las escuelas. Son corresponsables de la protección de los niños y aquí llama la atención, por supuesto, que no se menciona al Estado como un corresponsable en la protección de los derechos. Los participantes mencionan algo que lo había comentado anteriormente y es la necesidad de poder mejorar la calidad de la educación y de las condiciones de los niños en el sector rural. Adelante. En cuanto a las actitudes, los participantes mostraron una mayor tendencia a aceptar y justificar el trabajo infantil bajo ciertas razones. Por ejemplo, cuando el trabajo no interfiere en la educación, cuando el trabajo es remunerado, cuando se realiza por voluntad propia, cuando lo hacen para ayudar a su familia y cuando se lleva a cabo bajo la supervisión de los padres. Sin embargo, también hubo personas que resaltaron otros elementos importantes y es que los niños deberían dedicarse exclusivamente a los estudios y disfrutar de su tiempo libre, que los padres deben ser los únicos responsables de mantener a la familia, que el trabajo infantil es ilegal y que hay un riesgo de que, y aquí cito, le cojan gusto al dinero y por cogerle gusto al dinero abandonen sus estudios y no tengan como un buen futuro. Algunos adolescentes, y al igual que algunos productores, vuelven sobre el tema de a veces es necesario que ellos ayuden, sobre todo en zonas rurales, porque por precariedad, digamos, de sus familias o porque no hay oportunidades para ellos y para ellas en el futuro. Las actitudes en relación con la edad, lo que pudimos identificar es que, claro, entre más grandes es más aceptado el tener prácticas de ayuda, de apoyo o de acercamiento, digamos, a alguna actividad laboral en el campo, mientras son más chiquitos, no.
Ahí, adelante, por favor. Hay algunas actitudes que tuvieron que ver mucho con el futuro de los adolescentes y de los niños y niñas. Em, Nos llama mucho la atención que para servidores públicos, líderes comunitarios y productores, hay una actitud bastante pesimista sobre el futuro de los adolescentes, principalmente porque identifican que hay una carencia y una falta de oportunidades en los territorios para los jóvenes. Pero contrario a esto, y esto creo que da un poco también de esperanza, los adolescentes tenían una percepción mucho más positiva frente a lo que pudiera pasar en su futuro, y una actitud más optimista. Por ejemplo, refirieron cosas como que les gustaría seguir una carrera universitaria, estudiar o vivir en el extranjero, tener éxito económico, fundar una empresa, formar una familia, pero también trabajar para mejorar su comunidad, dedicarse a trabajar en el campo, y tener una carrera en La Palma. Entonces, digamos, también eso da un poquito de luces sobre las dos perspectivas que tienen tanto adultos como niños, niñas y adolescentes. Adelante, por favor. En cuanto a las prácticas, los testimonios de los niños, niñas y adolescentes, bueno, de los adolescentes que fueron a quienes consultamos, identifican que hay una responsabilidad cultural, una práctica cultural muy arraigada del trabajo formativo para la vida, digamos, del trabajo como parte del desarrollo que ellos requieren para ser unos adultos, digámoslo así, un poco funcionales bajo la lógica productiva. Sin embargo, todos los adolescentes que nosotros consultamos o que hicieron parte de nuestras entrevistas, todos asisten a la escuela, tienen espacios de recreación, pero también todos referencian que ayudan a sus padres, y esta palabra ayuda, como les digo, fue bastante reiterativa, a sus padres o parientes en las tareas agrícolas en la finca o en la finca de sus familiares en sus tiempos libres. Esta perspectiva del apoyo o la ayuda lo identificamos realmente como una práctica cultural muy arraigada en zonas rurales, dado que pues, el apoyo de la familia se reconoce como una preparación para la vida adulta, es fundamental para que ellos aprendan o adquieran ciertos conocimientos o ciertas habilidades de cómo funciona el campo, cómo funciona su cultivo, cómo funciona su negocio. Pero ya cuando se habla, digamos, de trabajo infantil, no se identificó, digamos, que en los participantes se reconociera que en la empresa del aceite de palma los empresarios contraten a menores de edad para trabajar. No creen tampoco que se hagan, por ejemplo, falsificación de documentos para que un menor de edad trabaje. Y en algunos casos sí se referenció, por ejemplo, al inspector de trabajo como un paso necesario para pedir una autorización para que un mayor de 15 años trabaje. Adelante, por favor. Hubo algunos hallazgos importantes en relación con el tema de género que son relevantes mencionar. Lo primero es que sí hay una perspectiva de que las mujeres deben dedicarse a los trabajos de cuidado y a tareas domésticas y los hombres al trabajo fuerte. Las mujeres se concentran, por ejemplo, en trabajos de cocinar, limpiar, sembrar, en tareas administrativas, pero no en cosas que sean físicamente exigentes. Y, digamos, esta no fue una discusión muy fuerte que se haya dado en el doble rol que pueden tener las mujeres o en la doble carga que tengan las mujeres. Eso solo ocurrió en uno de los grupos focales. Entre los servidores públicos, por ejemplo, no se encontró que hubiera una diferencia de aceptación mayor o rechazo mayor de si el trabajo infantil es con una niña o una adolescente mujer o es con un hombre o un adolescente hombre. Adelante. Bueno, muchas gracias. Estos fueron los resultados del estudio que hicimos en trabajo infantil. Adelante, Oscar. Carolina, muchísimas gracias por tu interesante y valiosa presentación, por compartirnos estos resultados sobre los conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil, pues en particular en la zona norte de Colombia. Si bien entendemos que no son resultados que sean extrapolables a toda la industria, nos dan unos insumos muy importantes para
identificar esa percepción frente al trabajo infantil. Bueno, ahora siguiendo con nuestra agenda, tengo el gusto de darle la palabra o darle paso mejor al panel de expertos que enriquecerá este webinar. Este panel va a ser liderado por Juan Carlos Guataquí. Juan Carlos, muchas gracias. Director del estudio sobre trabajo infantil, adelantado por la firma de econometría para el proyecto Palma Futuro. Juan Carlos es economista de la Universidad Nacional de Colombia y también es PhD en Sociología de la Universidad de Warwick. Es profesor e investigador universitario y Juan Carlos ya nos presentará a nuestros panelistas del día de hoy. Adelante, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Primero que todo, para determinar la dinámica con que vamos a manejar el panel, esencialmente tenemos ya a nuestros 3 expertos. Vamos a plantearles una pregunta específica a cada uno de ellos y posteriormente a esas intervenciones yo haré una pequeña, digamos, resumen, acotación a sus intervenciones y después haremos una pregunta transversal que cada uno de ellos abordará. Y al final de esa pregunta transversal, yo de nuevo realizaré alguna especie de resumen o acotación y así cerraremos el panel. Bueno, entonces voy a darles la lógica de esto. Voy a presentar a cada uno de nuestros expertos y la pregunta específica en términos de tiempo, pues creo que ya Oscar les mencionó, tenemos más o menos el orden de 10 minutos para cada pregunta específica y después pues, trataremos, como yo trataré de abordar el límite de tiempo para las acotaciones. Muchas gracias. Entonces voy a arrancar con Claudia. Bueno, mis disculpas a los panelistas y mi resumen sobre sus hojas de vida no reflejan sus amplios pergaminos, pero trataré de hacer lo posible. Bueno, Claudia Roballo es experta en trabajo infantil, es economista con maestría en política social, tiene más de 20 años en experiencia en gerencia de proyectos de cooperación internacional, en temáticas como protección integral de los derechos de la niñez, en prevención y erradicación del trabajo infantil, igualdad de género, entre otros temas. Claudia es docente, es tallerista y es investigadora en temáticas de derechos de la niñez, en políticas públicas de infancia y adolescencia, entre varios temas de investigación. A Claudia le hemos propuesto esta pregunta específica sobre el abordaje conceptual. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para conciliar la prevención y erradicación del trabajo infantil, garantizando que se mantenga un relevo intergeneracional en el sector agrícola colombiano? Y una pregunta adicional a esta, ¿conoce algunos casos de éxito que nos pueda referenciar al respecto? Muchas gracias, Claudia. Bueno, muy buen día para todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todo el equipo de Econometría y de Partners y a todas las entidades que estamos aquí presentes, pues que están aquí presentes. Agradezco mucho este espacio y la oportunidad de poder compartir algunas ideas. Efectivamente, en los temas de trabajo infantil es muy importante para poder conciliar la prevención y la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en los territorios rurales y en el ámbito agrícola, tener muy en cuenta, y es algo de lo que nos ha referido muy bien el estudio que nos presentó ahorita Carolina, y es reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derecho. Eso en el marco de nuestra legislación está planteado desde el Código de Infancia y Adolescencia, la Constitución, desde los convenios internacionales que tenemos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero frente a eso es poderlo materializar realmente, y es ese reconocimiento real de qué es que sean los niños sujetos titulares de derecho. Lo primero es que tienen prevalencia de derechos, tienen un interés superior. Esto quiere decir que lo que le impacta al niño es mucho más importante que lo que le impacta al adulto o a sus acompañantes, ¿sí? Esto, el que ellos puedan decidir, el que ellos puedan tener una identidad propia, el que ellos puedan participar de los derechos que les interesa y que les afecta, el que tengan un libre desarrollo de la personalidad. O sea, ahí están todos los derechos, y los derechos no son solo unos. Normalmente en los ámbitos, sobre todo comunitarios, y pues también en los territorios se reconoce mucho solamente educación, salud, y me alegra mucho que en el estudio se mencione el juego y la recreación, que es un derecho muy invisibilizado en los territorios, pero que efectivamente esto lo menciono porque el reconocerlos como sujetos titulares de derechos que promovamos en todas las instancias, familia, escuelas, medios comunitarios, en la calle,
a través de las políticas públicas, a través de todos los sectores, efectivamente, los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, el comercio, todo, que efectivamente promovamos el desarrollo integral y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Cuando Carolina nos mencionaba que sí se reconocen algunos niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares y las comunidades también, no se reconoce que el trabajo infantil es una vulneración de derechos. Y ahí es donde creo que es muy importante enfatizar que no es solamente reconocer los derechos, sino también cuáles son las situaciones que pueden vulnerar esos derechos. Y el trabajo infantil es una situación que efectivamente tiene unas connotaciones que impacta el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes. El trabajo infantil es un problema público, es un problema mundial que se exacerba dependiendo las consideraciones y los contextos que tenemos. Colombia ha hecho unos grandes esfuerzos a nivel de política pública y a nivel de la medición de trabajo infantil. Y la medición que se tiene con el DANE ha venido descendiendo importantemente la tasa de trabajo infantil. Pero eso no quiere decir que no sea todavía una situación problemática y vulneradora de derechos de niños, niñas y adolescentes. El trabajo infantil es una trampa para la pobreza. Esto quiere decir que se retroalimenta, el trabajo infantil retroalimenta la pobreza y la pobreza retroalimenta las condiciones de las familias para que se presente el trabajo infantil. Y el trabajo infantil también es intergeneracional. Vemos que está asociado a un patrón cultural que pasa de generación en generación y que es una trampa que incluso lleva a mantenerse en la informalidad. Es muy difícil que si niños, niñas y adolescentes no se educan, no tienen una proyección, como lo decían, y que son un poquito más positivas las expectativas que tienen niños, niñas y adolescentes de que puedan ser profesionales, técnicos, que puedan tener condiciones de vida y de ingresos futuros buenos, pues eso solamente se brinda a través de la educación. Entonces, es muy importante romper esa trampa de la pobreza y esa trampa que también se genera intergeneracionalmente de la informalidad. Muchos de los casos de trabajo infantil están en la informalidad. Las estadísticas y los expertos nos dicen que es más o menos sobre el 90% que se presenta. Y tener en cuenta que cuando hablamos ya y nos vamos acercando al tema del relevo generacional, el reemplazo de la mano de obra, incluso cuando hay trabajo infantil, se reemplazan plazas y vacantes que podrían existir, así sean en la informalidad, de ese empleo adulto. Entonces, efectivamente, cómo conciliar para que esto no sea una situación que se mantenga en los territorios, que efectivamente es lo principal, y me he referido a ello a través de los derechos, es generar estrategias de educación y de capacitación. Yo creo que para todos los sectores, para las familias, para los niños, niñas y adolescentes, a través de una participación activa, donde reconozcan cuáles son las situaciones que pueden efectivamente vulnerar sus derechos. Ya Carolina nos dio un detalle de las creencias, de las ideas, de los conocimientos que se tienen. Poder fortalecer esa educación rural. Y aquí hay que hacer una claridad, el hecho de que haya capacitación, el hecho de que haya relevo generacional, claro que sí, estoy convencida de que en el campo es necesario que los jóvenes efectivamente sean capacitados. Ahorita me voy a referir a algunos casos exitosos, pero es muy importante que haya capacitaciones y aquí tenemos un gran aliado que puede ser el SENA, las universidades. Hay programas como Utopía de la Universidad de La Salle que genera cualificación en los jóvenes. Incluso se podrían hacer convenios desde las instituciones educativas, desde la media, poder generar posibilidades de educación técnica y de formación para los adolescentes y para los jóvenes que no implique que tengan ellos que trabajar, ¿sí? Que no implique que ellos tengan que
poner en riesgo su educación porque muchos desertan, ponerse en riesgo frente a factores de salud, riesgos que efectivamente muchas veces se plantea que el trabajo infantil evita y es formador y evita, por ejemplo, que se accedan a vicios o a sustancias psicoactivas, y todos los estudios y todas las experiencias en las que se ha desarrollado al respecto se identifica que, por ejemplo, un joven o un adolescente trabajador accede mucho más rápido porque entra al medio adulto al alcohol y a sustancias psicoactivas porque están en medio del entorno adulto, están en medio de ya empezar a tener unas expectativas, unas prioridades muy distintas a si estuvieran en el colegio y en sus ámbitos especiales, pues privilegiados, que son la educación, la recreación y todos los entornos que tienen que ser protectores para niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, creo que la capacitación, la formación técnica, tecnológica y por supuesto la profesional puede generar un relevo generacional real, que efectivamente se tecnifique el campo, las prácticas agropecuarias, que se lleven ideas de innovación, de tecnología, de que se puedan efectivamente mejorar las prácticas agropecuarias y por supuesto la productividad y los valores de retorno que tendría esa educación de nuestros jóvenes en el campo con los diferentes sectores que están allí involucrados. El lograr la promoción de cooperativas juveniles y generar procesos de emprendimiento con los jóvenes, que efectivamente Colombia tiene la claridad de menores de 15 años, adolescentes menores de 15 años no deberían estar en ninguna actividad salvo las que puedan ser efectivamente permitidas de acuerdo a la resolución del Ministerio de Trabajo, y lograr que efectivamente entre los 15 y los 17 haya un trabajo, un nivel de formación que, como lo digo, tenemos estamentos que se pueden aliar, el sector educativo, el SENA, las mismas empresas a través de fundaciones, se pueden generar estrategias muy aunado a políticas públicas de emprendimiento, de capacitación técnica, que esto efectivamente sí garantizaría el relevo generacional, el lograr cooperativas juveniles, que esas cooperativas agrícolas permitan la participación segura, regulada, a través de una economía popular y una economía que incluso implique economías circulares y con una visión clarísima de un medio ambiente sano, que tengamos una participación y que los jóvenes efectivamente tengan la posibilidad de empezar a soñarse sus proyectos de vida y poder complementar ese desarrollo integral que se ha planteado por los sectores y por las políticas públicas, y poderlo llevar realmente a que se capaciten y a que tengan los ingresos y la calidad de vida que todos debemos tener. El poder tener general, obviamente, unas políticas públicas y una legislación que incentiven estas prácticas de trabajo decente, de erradicación de trabajo infantil. Casos exitosos las hay. Hay en Latinoamérica, en particular en Costa Rica, hay una cooperativa que se implementó acciones muy orientadas a promover trabajo decente en los jóvenes, en promover también la erradicación del trabajo infantil, y eso se hace a través de la capacitación, de la sensibilización, de la educación de todos los sectores, que las familias efectivamente tengan unas condiciones, y allí las políticas públicas, por supuesto, de empleo, de formalidad, de titulación de tierras, de garantía de derechos para las familias, porque los niños, niñas y adolescentes están insertos en estas familias que tienen a veces muchas necesidades básicas insatisfechas, que tienen muchas carencias y que se ven incluso movidos por esto con un patrón cultural intergeneracional que va validando el trabajo infantil, y que lo que implica lastimosamente la pérdida de oportunidades de educación va afectando su salud, los puede en algún momento generar algún accidente, alguna discapacidad, porque los niños, niñas y adolescentes no están preparados para el manejo de herramientas, de insecticidas,
solidez de una cantidad de temas que están allí latentes. Y además es muy importante que en esto se plantee ese relevo generacional que creo que va muy al lugar con igualdad de género. El trabajo infantil tiene una particularidad, y lo decía muy bien el estudio y todos los estudios que ha habido al respecto, en que perpetúa los roles tradicionales asignados para las mujeres, labores domésticas y cuidado, y asignados para los hombres, actividades de fuerza física. Y eso es una idea y una creencia que efectivamente se perpetúa con el trabajo infantil. Cuando hablamos de relevo generacional, es lograr que tengamos igualdad de género también y que podamos garantizar que las mujeres también tengan oportunidades de empoderamiento, de emprendimiento, de capacitación, y que efectivamente los hombres también vayan complementando y viendo una igualdad en los temas de cuidado y en los temas de que efectivamente creo que la capacitación, la educación, este relevo generacional, donde hay actividades que perfectamente, y sobre todo la autonomía y la autoagencia que se genera al tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, sin que ninguna mujer sea igual a la otra, sin que ningún hombre sea igual a la mujer, pero que efectivamente tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, garantizaría realmente un relevo generacional con la gran riqueza que tenemos en un país como Colombia, de tierras, de climas, de posibilidades que tenemos para que el campo realmente se desarrolle y podamos tener una productividad también en conexión con el respeto al medio ambiente y a que somos parte de la naturaleza y no somos propietarios de ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy amable por las consideraciones. Un elemento que yo he tratado de enfatizar en este panel también es la capacidad de análisis interdisciplinario. Y pues Claudia, desde la economía y desde los derechos humanos, nos ha contribuido con esto. Ahora vamos a pasar a la siguiente panelista, Laura Jimena Romero. Laura Jimena es la subdirectora de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es abogada, socióloga de la Universidad de Santo Tomás, tiene maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, especialización en Derecho Penal de la Universidad de Santo Tomás, y actualmente cursa una maestría en Derecho Penal en esa universidad. Laura ha trabajado en varias entidades públicas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Secretaría Distrital de la Mujer, el Centro de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa Nacional y, entre otros, en la Organización Internacional para las Migraciones. Laura Jimena, muchas gracias por la asistencia. Ahora te voy a plantear la pregunta directa que hemos propuesto para tu parte del conversatorio. ¿Qué estrategias o acciones en materia de erradicación del trabajo infantil se previeron en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida? ¿Cuáles estrategias o acciones en particular en dicho tema tienen que ver con el sector agrícola? Laura Jimena, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a Econometría y a Partners por esta invitación, y también a los compañeros y compañeras expertos del panel. Digamos que quisiera empezar por un elemento muy importante, y es celebrar estos esfuerzos que hacemos justamente para la construcción de conocimiento y de evidencia empírica en torno a la problemática de trabajo infantil y aterrizada, por ejemplo, al sector agrícola y palmicultor específicamente. Estos son elementos que nos sirven a nosotros como institucionalidad y como sociedad justamente para la toma de decisiones, el pensarnos esas estrategias que debemos plantear desde el Estado colombiano para atender y abordar esta problemática, y sobre todo para unar esos esfuerzos en términos de la prevención y erradicación de esta problemática. Quisiera igualmente partir de dos elementos muy importantes que mencionaba Carolina, y es justamente que el Estado no es percibido por estos actores que están involucrados en el estudio, y eso nos dice muchísimo en términos del impacto de esas acciones y de esas estrategias, y el no reconocimiento de niños, niñas y adolescentes de que son sujetos de derecho también nos dice muchísimo, y creo que esto es uno de los elementos que también se ha identificado por parte particularmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero por todo el sector, y que ha planteado la necesidad de una transformación profunda del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, quisiera destacar varios elementos que contiene y también aterrizarlos en lo que estamos haciendo en este momento en el ICBF. El primero de los elementos se encuentra específicamente en la parte general del Plan de Desarrollo y habla puntualmente del tema de seguridad humana y justicia social. Y empieza por decirnos específicamente que el trabajo en Colombia debe ser un trabajo digno y decente. Y en términos de trabajo digno y decente, se toma una postura, ¿sí?, social, política, institucional clara, y es ir en contravía del trabajo infantil y reconocerlo como una forma de vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Pero además de eso, el revisar cómo realmente podemos plantear un escenario de trabajo digno y decente en un contexto rural, o rural disperso, que no es lo mismo que en un contexto urbano. Trabajarlo además con población campesina, con población con pertenencia étnica, con otros sectores y comunidades que están en esos sectores rurales y urbanos, y tener una mirada diferencial y territorial de lo que es hablar del trabajo digno. Todo esto que se plantea justamente en el Plan Nacional de Desarrollo es lo que nos da un mandato puntual a las instituciones del Estado colombiano, del gobierno en este momento y en particular del ICBF, frente a que las estrategias no pueden ser las mismas estrategias que estábamos planteando desde hace algunos años, que tienen que tener estos enfoques diferenciales, el enfoque de curso de vida, el enfoque de género y de diversidad sexual, el enfoque étnico. Si nosotros no contemplamos eso en las estrategias, pues básicamente no vamos a poder materializar acciones contundentes y efectivas para prevenir y erradicar el fenómeno de trabajo infantil. Eso como uno de los primeros elementos que vemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay otro elemento que nos da justamente ese mandato de transformación al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector de este sistema, y es que crece la generación para la vida, para la paz, que además es amada, protegida y tiene oportunidades, que es un elemento que ha tocado también Claudia, que me parece importante, y es justamente el trabajar en el ejercicio de la inclusión social y de la construcción de oportunidades pertinentes, adecuadas para nuestros adolescentes, niños y niñas, pues va a estar conectado justamente con toda la acción en términos de prevención y erradicación del trabajo infantil. ¿Qué de manera puntual se plantea frente a este punto? Y es la transformación del sistema de protección, como lo mencionaba. No solo darle mucho más fuerza al Sistema Nacional de Bienestar Familiar como ese escenario que nos permite convocar a todas las entidades del Estado que dan respuesta, sin cultura, sin educación, sin deporte, sin recreación, no podemos garantizar esas oportunidades y esos otros escenarios en los que los niños, niñas y adolescentes, y más los que están en contextos rurales y rurales dispuestos, pueden hacer sus ejercicios de socialización, de crecimiento, de vida en comunidad y en familia. Sin estos actores no es posible. Entonces, lo primero que se plantea es ese fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Pero además de eso, se plantea la creación de otros dos sistemas, ¿sí?, que son muy importantes en este análisis frente al trabajo infantil, y es la creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar, ¿sí?, que era realmente una deuda que teníamos como Estado, y es todos estos actores en términos de la protección de niños, niñas y adolescentes, como lo son las comisarías de familia, las defensorías de familia, los jueces que participan también en los procesos de definición y de garantía de los derechos fundamentales, puedan estar articulados en un solo escenario para abordar esas vulneraciones y amenazas de derechos de manera integral. Pero además de eso, fortalecer sus capacidades y fortalecer el acompañamiento a las familias y comunidades. Esto es un elemento importante. Y también se pone a conversar con otro elemento que es fundamental para este análisis, que es la creación del Sistema Nacional de Cuidado y el reconocimiento de que existe una economía de cuidado no remunerado en el sector rural, ¿sí? Y que si no lo reconocemos, no lo trabajamos, pues claramente va a haber trabajo infantil con unos impactos que ya nos contaba Claudia y Carolina, que son muy significativos en la niñez y en la adolescencia. Esto
diría que son los elementos, digamos, más importantes en términos del Plan Nacional de Desarrollo, y quisiera ir un poquito más allá y contarles qué estamos haciendo para materializarlo. Específicamente en el ICBF, en la Dirección de Protección, de la que hace parte la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, nos estamos pensando esa transformación. Nosotros tenemos la función de hacer los lineamientos técnicos y las orientaciones para la atención integral de niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados y amenazados por trabajo infantil. Estamos justamente repensándonos y actualizando también esas orientaciones técnicas, pero además pensando en otras formas de cumplir otra de nuestras funciones, que es llegar a los territorios, no solamente al ICBF, no solamente con nuestras regionales, centros zonales, defensorías de familia, por supuesto con todas las autoridades administrativas y comisarios, sino también en los CIETI, ¿sí? En estos comités interinstitucionales. Nosotros tenemos un acompañamiento técnico permanente que justamente estamos fortaleciendo con estas perspectivas: enfoque de género, enfoque de diversidad sexual, enfoque étnico, enfoque territorial, enfoque de curso de vida, la perspectiva de derechos humanos, que siempre debe estar muy clara, pero además de eso, la mirada interseccional, ¿sí? Que es un poco también la necesidad de abordar una problemática tan compleja como lo es el trabajo infantil. Y además de esto, pues continuamos con nuestra estrategia EMPI, que son los equipos móviles de protección integral. Estos equipos nos permiten hacer un abordaje integral en términos de acción sin daño, ¿sí? Frente a los niños, niñas y adolescentes que podemos identificar y que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar identifica que están en un contexto de trabajo infantil, con un abordaje enfocado a las familias, con un abordaje de prevención en protección, pero además de eso, que nos permite, antes de llegar al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, ¿sí? A que entren formalmente al sistema de protección del Estado colombiano, antes de llegar ahí, el poder trabajar esas afectaciones y esa situación de manera, digamos, sensibilizando a las familias, articulando las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, activando las rutas, para que no necesariamente todos los niños tengan que llegar al sistema de protección, sino que se pueda abordar antes esa situación y ese contexto con las familias y comunidades. Esos serían específicamente las estrategias que quisiéramos resaltar, no sin antes decir que nos falta mucho en términos de llegar a lo que mencionaba Carolina como uno de los hallazgos, y es que se visibilicen estos actores, esas acciones en el territorio, y sobre todo por los niños, niñas y adolescentes. Y lo otro es el trabajar con las comunidades rurales y con los actores en la ruralidad, las comunidades étnicas, es fundamental. Y una última reflexión en este punto, y es que efectivamente nosotros, desde nuestra perspectiva, desde el contexto urbano, pues claramente tenemos un análisis de lo que es trabajo infantil, de las conductas que jurídicamente están permitidas o no permitidas, de la función que tiene el inspector de trabajo en permitir o no ciertas actividades para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero la realidad en los contextos rurales, en el campesinado y en las dinámicas de los pueblos étnicos, pues es diferente. Entonces ahí sí entramos en un proceso de ponderación, de análisis diferencial y territorial de lo que para ellos o ellas puede o no significar o puede estar permitido o no para un niño, niña o adolescente. Ese es un ejercicio en el que tenemos que ahondar, que tenemos que avanzar, y solo lo podemos hacer trabajando con estos actores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Jimena. Bueno, cada vez que entre más intervienen, más veo el desafío de hacer como un resumen apropiado de estas intervenciones. Vamos a ver cómo puedo responder a eso. Diego, entonces va a hacer la siguiente presentación. Nuestro siguiente experto es Diego González, es el coordinador de Género, Infancia, Principios para la Educación en Gestión Responsable y Apoyo en Comunicaciones del Pacto Global de las Naciones Unidas de Red Colombia. Diego es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Tiene una especialización en comunicación estratégica de la Universidad Cerro Polea y un máster en Sustainable Management y Eco-Innovation de la Rennes School of Business. Diego ha trabajado en departamentos de comunicaciones de firmas multinacionales, en agencias de relaciones públicas, y ha participado en desarrollo y coordinación de proyectos de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa,
empoderamiento e igualdad de género, lucha contra el trabajo infantil y objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, Diego, la pregunta directa que te estamos proponiendo es la siguiente. ¿Qué aspectos deberían considerar las alianzas o articulaciones público-privadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector rural? ¿Podría compartir con nosotros algún ejemplo o caso de éxito? Muchas gracias, Diego. Juan Carlos, a usted un cordial saludo y muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes en este espacio. A mis compañeras de panel, a Laura y a Claudia, un cordial saludo también. Respecto a esas preguntas, quisiera enfatizar algo de inicio, y es que las alianzas en cualquier contexto del desarrollo de proyectos o de la promoción del desarrollo sostenible son claves, ¿sí? El objetivo de 17 de desarrollo sostenible que promueve las alianzas precisamente casi que debería ser un objetivo transversal para la promoción y el cumplimiento de todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque a través de las alianzas pasamos muchas veces de tener una mirada un poco en ocasiones sesgada o limitada a tener una mucho más diversa, un panorama mucho más amplio que contempla el desarrollo de diferentes iniciativas, atendiendo diferentes contextos, atendiendo diferentes necesidades y promoviendo, ¿por qué no?, también el desarrollo de iniciativas bajo la óptica de la innovación. Gracias a las alianzas podemos hacer una mayor y una mejor eficiencia de recursos y de apoyos técnicos que muchas veces nuestras organizaciones no tienen y que necesitamos el apoyo de otras que puedan tener un interés compartido o un objetivo compartido. En este contexto, entonces, de la lucha contra el trabajo infantil y de la lucha contra el trabajo infantil específicamente en el sector rural, es importante tener en cuenta que el desarrollo de las alianzas público-privadas, por ejemplo, podría tener los siguientes elementos. El primero de ellos es establecer un compromiso manifiesto y conjunto de todos los actores participantes. Es decir, que aquellas entidades que estén participando como coordinadoras de una posible alianza, así como otras entidades que hagan parte de esa alianza como entidades de apoyo técnico o entidades a beneficiarse próximamente, tengan un compromiso, ¿sí? Que establezcan cuáles son sus objetivos, sus responsabilidades y cuáles son las metas claras de esa alianza, ¿sí? El tener un compromiso nos lleva también a asumir una responsabilidad, ¿sí? Y nos lleva también a tener claro de que no podemos quedarle mal a esos otros participantes que nos acompañan en esa alianza, ¿sí? Hagamos un ejemplo y es, por ejemplo, valga la redundancia, una carrera de atletismo, ¿sí? Por relevos, ¿sí? Yo puedo tener todas las habilidades y toda la voluntad para ser el mejor deportista en esa competencia, pero necesito el apoyo de otros colegas para como equipo salir adelante, ¿sí? Y debo dar lo mejor de mí para que los demás también salgan adelante. Entonces, a través de las alianzas, a través de esos compromisos manifiestos establecidos para coordinadores y para participantes, me obligo a cumplir con un objetivo y asimismo asumo una presión positiva para no quedarle mal a mis demás acompañantes en el desarrollo de esa alianza. En el contexto de esa alianza público-privada, por ejemplo, es importante que el equipo en su conjunto haga una evaluación de los riesgos y de las necesidades del problema que están afrontando. Eso podría verse, digamos, también desde otra óptica, que en este contexto de lucha contra el trabajo infantil, lo veo más como que la alianza público-privada sería bueno que investigue o analice, dependiendo de la región en la que se encuentra, cuáles son esas condiciones habilitantes o promotoras del trabajo infantil, ¿sí? ¿Por qué se da el trabajo infantil en esa región? Son temas culturales, falta de acceso a la educación, falta de salud, temas culturales, insisto, en fin, que se haga un estudio y se afronten o se desarrollen actividades para atender esas condiciones habilitantes o promotoras del trabajo infantil. Con base en ese análisis, gracias también a ese compromiso conjunto que se ha establecido previamente, es importante que la alianza desarrolle programas integrales, ¿sí? Que atiendan todo ese ecosistema de condiciones habilitantes, ¿sí? Que se desarrollen iniciativas para atender, por ejemplo, las necesidades económicas
de la familia, las necesidades de empleabilidad de las familias, el acceso a la educación o a servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes, el acceso a espacios de prácticas deportivas, entre otras posibles condiciones. Paralelo a esto, la alianza es importante que también promueva dentro de todos sus públicos objetivo espacios de capacitación y sensibilización. Pero no solo de un tema, por supuesto, trascendental y que debe estar a lo largo de la agenda, y es el conocimiento del trabajo infantil, ¿sí? Cómo detectarlo, cómo afrontarlo, cómo denunciarlo, por qué es denunciarlo. También esos espacios de capacitación y de sensibilización deberían enfocarse en formar a la comunidad, a las empresas y a todos los participantes de estos ecosistemas en cómo y por qué afrontar esas demás condiciones habilitantes que promueven el trabajo infantil. Es decir, si hay una necesidad de empleabilidad o de acceso a la educación, es importante capacitar y trabajar en conjunto para conocer los beneficios del acceso a la educación, ¿sí? Cómo y por qué promover cada vez mejores condiciones de trabajo decente para esos padres o madres a cargo de las familias. Paralelo a eso, es importante que las alianzas también establezcan procesos de reporte, de medición y de comunicación de resultados. El establecimiento de métricas y esa evaluación progresiva de los proyectos y de las alianzas que se vayan realizando nos permite saber qué estamos haciendo bien y qué otros públicos o qué otros temas debemos también ir involucrando progresivamente. Y por último, para ir cerrando esta intervención, es siempre importante tener en cuenta las comunidades, ¿sí? Se supone que previamente hemos hecho un compromiso conjunto con ellas, hemos hecho una evaluación de riesgos, deberíamos tenerlas incluidas, pero no sobra siempre recordar que la participación de las comunidades es vital en una región en específico o en otra, ¿sí? Tienen el conocimiento de muchas veces la viabilidad, el alcance de las acciones que uno quisiera promover, ¿sí? Nos pueden ayudar en la generación de ideas, en la evaluación de las iniciativas, ¿sí? Y saber el alcance real de eso que queremos realizar. Finalmente, ahora sí, Juan Carlos, quisiera compartir con ustedes una experiencia y una alianza público-privada que estamos liderando desde el Pacto Global de las Naciones Unidas, y se trata de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Una alianza público-privada que coordinamos junto al Ministerio del Trabajo y que tiene en la actualidad cerca de 41 empresas adheridas a esa red, y adicionalmente cerca de 23 aliados estratégicos, entre los que se encuentran organizaciones como Partners of the Americas, ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, universidades, entre otras entidades del territorio nacional. A través de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, buscamos que más actores estén al tanto de la importancia de la lucha contra el trabajo infantil, ¿sí? De la importancia de trabajar estas temáticas en sus cadenas de suministro y en sus áreas de influencia. Y de igual manera, buscamos proteger a los adolescentes trabajadores en régimen de protección especial. De manera que a todas las personas que a esta hora pues, nos acompañan en este webinar, invitadísimos, invitadísimas también a que promuevan el desarrollo de alianzas, sí, y a que nos acompañen, ¿por qué no?, en la Red Colombia contra el Trabajo Infantil o en cualquier otro tipo de alianza que se esté desarrollando en sus diferentes territorios. Gracias, Diego. Muy amable. Bueno, ahora me llegó a mí la parte del desafío de qué tanto puedo abordar un resumen pequeño de estas intervenciones tan importantes. Yo creo que o sea, a cada una de las intervenciones le daría como un concepto temático específico. Claudia nos apoyó con la parte del relevo generacional, Laura nos ayudó con el enfoque institucional, y Diego más que todo se concentró en la temática de las alianzas. Yo creo que para rescatar primero que todo de las aportes de la participación de Claudia, hay un elemento que me parece interesantísimo, y es cómo romper ese dilema, esa tensión de diagnóstico entre la perspectiva demográfica del relevo generacional y la perspectiva de derechos. Porque claramente si nos vamos simplemente por el reenfoque generacional, hacemos un análisis demográfico de reemplazamiento, niveles de edad, ese tipo de cosas, pero no tenemos todas las consideraciones que nos dio Claudia en cuanto a el derecho infantil, el trabajo infantil, perdón, siendo sujeto de derechos. Ese abordaje de la perspectiva de derechos me parece muy importante.
Otro elemento que tengo que resaltar, perdón, de la intervención de Claudia, es la consideración de que el trabajo infantil tiene dos características desde la perspectiva económica. Uno, que se constituye una trampa de pobreza, y dos, que está muy asociado con la informalidad. Esos dos elementos también me parecen importantísimos. Y hay un elemento que creo que llamo la atención como un aporte a lo que Claudia mencionó, y es que las características de las relaciones laborales en las zonas rurales son muy diferentes a las de las zonas urbanas. Y como economista laboral, yo creo que nosotros hemos fallado en ese aporte. O sea, nosotros tratamos de analizar las relaciones laborales rurales y sobre todo en la parte rural disperso, como mencionaba Laura Jimena, y son muy diferentes en ese orden de ideas. O sea, la misma perspectiva de informalidad laboral requiere una aproximación específica a lo que son las relaciones laborales rurales. Yo creo que ese es un punto donde quizás hemos fallado en la parte del análisis. Pues, o sea, Claudia menciona y hace énfasis en que es importante romper esa trampa de pobreza y de informalidad. También habla que el reloj generacional es importante y que se debe abordar sobre todo desde educación y capacitación de los actores, dar conocimiento sobre los derechos y sobre las vulneraciones a los mismos. También hay un punto que me pareció interesantísimo, y es cómo en determinadas circunstancias, si un menor está inserto en un contexto laboral de adultos, corre el riesgo de tener, digamos, problemas de adicciones, acceso a alcohol, acceso a estupefacientes. Y yo creo que ahí también hace parte el llamado de educación y capacitación. El umbral de los 15 y 17 años me parece importantísimo, sobre todo en términos de unas expresiones que dio Claudia que me parecieron muy importantes: ofrecer formación y alternativas de inserción laboral apropiadas, y creo que aquí son unas palabras mías, a la ergonomía y al riesgo laboral de los jóvenes, porque me parece que es muy importante. Se ha hecho énfasis en que las labores no deben ser particularmente demandantes para la estructura corporal de una persona entre 15 y 17 años. Yo creo que es un elemento importante. Y finalmente, un énfasis que dio Claudia, que es claro, y es que aparte del reloj generacional, tener consideraciones de capacitación y educación, debe tener consideraciones de género. Y quizás en eso también lo asocio mucho a algo que voy a retomar después de la intervención de Laura, y es la parte de la economía del cuidado. Porque claramente la economía del cuidado tiene un sesgo en contra de las mujeres, de las muchachas. Yo en otras ocasiones he llamado la atención sobre el hecho de que cosas más, cosas menos, la inactividad laboral no es lo mismo para hombres que para mujeres. Para las mujeres la inactividad laboral es economía del cuidado, y básicamente es como una escuela de labores de hogar. Y eso hace parte de la trampa de pobreza que mencionaba Claudia. Yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Ya pasando a la intervención de Laura Jimena, yo creo que ella resaltaba la importancia de la evidencia empírica en el análisis de la problemática del trabajo infantil. Yo creo que en eso tenemos una tradición histórica de haber incluido preguntas o caracterización de trabajo infantil en la encuesta de hogares, pero de nuevo yo creo que nosotros hemos analizado mucho las relaciones laborales rurales con una perspectiva de relaciones urbanas. Yo creo que hay mucho que avanzar en eso. Pues Laura Jimena mencionó toda la parte, y muy bien, digamos, sintéticamente, desde el entorno del Plan Nacional de Desarrollo hasta las características específicas que ese plan determina para el sistema de bienestar familiar y para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un punto importante es en esa caracterización del plan de desarrollo es el abordaje desde la perspectiva del trabajo digno y decente. Precisamente en estas épocas es algo que se menciona mucho. Y un elemento que no conocía y de la intervención de Laura me pareció muy interesante son la creación del sistema de justicia familiar y del sistema nacional de cuidado, donde retomo el punto de que hablamos de Claudia, la importancia de la perspectiva de género en el análisis de la economía del cuidado. Yo creo que eso da un campo de análisis bastante interesante. Pues aparte de todo, digamos, el énfasis que Laura ofreció a las alianzas, digamos, a los comités interinstitucionales y a los principios que esos comités deben tener, yo creo que es importante resaltar eso. Los comités institucionales trabajan con los diferentes enfoques de política pública, que son los principios de dicha política. Y finalmente me parece interesante también este tema de los equipos móviles de protección integral, que propenden por protección sin daño y que permiten hacer, digamos, un reconocimiento que dio Laura Jimena, y es la necesidad de tener más visibilización de estos temas de política pública. Finalmente, en la parte de Diego, yo creo que, o sea, Diego fue enfático y le agradecemos ese punto que le proveíamos en la pregunta, y era el elemento de las alianzas interinstitucionales público-privadas.
Esas alianzas permiten una mirada más diversa y amplia para abordar diferentes contextos y traen un aporte de otras organizaciones que pueden tener objetivos y herramientas que sean un nuevo aporte para las alianzas. Esas alianzas deben contar, como mencionó Diego, con un compromiso explícito y claro de las organizaciones participantes, de responsabilidades y metas de las alianzas. Y es importante en el diagnóstico analizar las condiciones habilitantes al surgimiento y permanencia del trabajo infantil. Yo creo que ese elemento de las condiciones habilitantes es una perspectiva interdisciplinaria. Yo creo que es uno de los temas más, digamos, donde hay mucho campo de trabajo. Finalmente, pues llamo la atención que en la alianza que Diego presentó hay muchas de las instituciones que están participando hoy en este evento. Entonces creo que eso es una muestra clara de que estas alianzas realmente están funcionando. Ahora, para pasar el último componente de este panel, entonces en un momento, por favor, voy a plantearle la pregunta transversal a todos. Entonces, para ustedes tres, señores expertos, en su opinión, ¿qué acciones recomendaría para la prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas rurales y urbanas de Colombia? ¿Hacemos un orden aleatorio? ¿Alguno de ustedes pide la palabra? ¿Cómo desean que abordemos esto? Bueno, Laura Jimena, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos y compañeros y compañeras. Bueno, hay varios elementos que un poco también introduje en mi intervención previa, y es el tema de los enfoques diferenciales y territoriales en el abordaje de las estrategias. Creo que ese es un punto central en términos de la lectura de los contextos y la lectura de los contextos en los que se da justamente el trabajo infantil. Y ahí problematizar un poquito, y es claro, cuando tenemos niños, niñas, adolescentes que pertenecen a un pueblo indígena en el Chocó, al pueblo en Vera, sus prácticas de socialización y de relacionamiento comunitario y familiar, digamos, deben tenerse en cuenta en términos del análisis de lo que entendemos o no por trabajo infantil. Y ese es el nivel de diálogo al que debemos llegar y el nivel de interlocución en el nivel horizontal con las comunidades y la institucionalidad para poder comprender y tener un abordaje mucho más asertivo de los casos que tenemos. Eso sería como la primera reflexión. Otra reflexión en términos de las acciones es el fortalecimiento de las acciones de prevención. Siempre el camino será la prevención. Creo que sí, lo tenemos muy claro en el sector académico, en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, desde la institucionalidad. Pero creo que debemos llegar un poquito más, y es pasar de la sensibilización a la transformación de los imaginarios asociados al trabajo infantil. Tener unas acciones mucho más contundentes en términos de prevención y de pedagogía de los impactos, de las afectaciones, de este diálogo que tenemos que tener con los actores que están en el sector rural y en los sectores urbanos. Es decir, tiene que hacerse, digamos, esos escenarios a la par. El otro elemento es la articulación interinstitucional, pero una articulación que no solo se quede en ese discurso. Siempre decimos, tenemos que trabajar en la articulación. Entonces, es como el discurso que siempre tenemos todos y todas, pero que implica realmente esa articulación, que implica vincular otros actores. No solamente la academia y el Estado, sino también las autoridades tradicionales indígenas, las juntas de acción comunal, los líderes sociales y comunitarios. De ahí, y el sector privado, que también es fundamental, y un poco recogiendo la intervención de Diego, de ahí tenemos que plantearnos otras formas de articulación interinstitucional, y no solo que se nos quede en el discurso y en los escenarios y en las instancias interinstitucionales, porque esa articulación la leemos solo como en esas instancias. Y por último, el elemento de la promoción y goce efectivo de derechos, que creo que es una conclusión fundamental del estudio que nos presentan el día de hoy. Y es, si no logramos realmente que nuestros niños, niñas, adolescentes reconozcan que tienen derechos fundamentales, que podamos hacer esa sensibilización, esa promoción con sus familias, cuidadores y comunidades, pues realmente va a ser muy difícil la erradicación y la prevención del trabajo infantil. Entonces, es ponerle mucho más énfasis a esas acciones desde el instituto, no solamente en la dirección de protección, que es ya cuando nos llega el caso muy grave de vulneración o amenaza de derechos, sino en las otras áreas, en la dirección de primera infancia, de infancia, adolescencia, familias y comunidades. Hemos empezado a articular esas acciones, y creo que
que esto debemos replicarlo también en las otras entidades que hacen parte justamente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y con las que tenemos comunicación constante, pero si no tenemos como esa amplitud en términos de las acciones para promover realmente el reconocimiento de estos derechos fundamentales y que ellos los puedan también aprender y reconocer como sujetos de derechos, pues va a ser muy, muy complejo el camino. Muchas gracias, Laura Jimena. Claudia, por favor. Tienes apagado el micrófono, Claudia. Voy a recoger algunos aspectos que Laura nos ha planteado y bueno, y muy en línea también en lo que les planteé en la primera intervención. Creo que como recomendaciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil hay una diferenciación muy importante, que lo planteaste muy bien, Juan Carlos, entre la parte urbana y la parte rural y rural dispersa. ¿Sí? Esto es una visión que cada vez creo que más, y Laura lo plantea muy bien, es necesario lograr un proceso en los territorios contextualizado. ¿Qué significa? Porque, por ejemplo, las labores domésticas es diferente en el ámbito rural disperso, a el ámbito urbano, ¿sí? Y ahí esas ideas y esas efectivas prácticas que tienen las familias, las comunidades, que reconocen como trabajo infantil y que no. Entonces, por ejemplo, y yo he hecho pues parte de proyectos que hemos estado en territorios y coincide con lo que nos presentaba Econometría y Partners, y es orientada a que se reconoce que los niños más pequeños no deberían trabajar. Estamos hablando de primera infancia, por ahí hasta los 5, 6, 7 años. Pero de ahí en adelante empieza a cambiar y ya cuando son adolescentes, ya la visión que tenemos es que si se ve grande, ya debería no solamente trabajar, sino tener un hogar, tener maternidad o paternidad. Empezamos a asignar una cantidad de roles que están asignadas a los adultos. Entonces, yo coincido completamente y es orientado al tema de educación y capacitación. Y aquí yo creo que hay, incluso tengo un extracto aquí que tengo patrones culturales asociados, y me voy a referir rápidamente a ellos, pero lo que decía Laura, tenemos que entrar ya a romper dos elementos que han sido a través de todas las encuestas que tenemos del DANE y de todos los estudios, hay dos elementos muy vitales que legitiman el trabajo infantil: el tema de la necesidad económica y el tema del patrón cultural. La necesidad económica creo que se debe abordar claramente con políticas, con estrategias claras, donde la calidad de vida de las familias, que no solamente, por supuesto, empleo digno, por supuesto, formalidad, por supuesto, condiciones de trabajo dignas y decentes, pero también cobertura completa de sus necesidades. Hay municipios en nuestro país donde las necesidades básicas y satisfechas, no hay conexión a agua potable, no hay conexión a energía, no hay conexión a gas, no hay conexión, no hay infraestructura adecuada. Y cada vez tenemos muchos más retos con todo lo que tenemos a nivel del cambio climático. Entonces, es lograr tener una visión de desarrollo en los municipios, donde la familia sea el centro y el centro de la familia sean niños, niños y adolescentes, para una política social que no esté sectorizada, sino que esté centrada en la calidad de vida de la población y la garantía de los derechos. Todas las políticas públicas y los servidores públicos están prestos para la garantía, y por eso cuando el Estado no está reconocido, el gobierno no está reconocido, los primeros garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes son el Ejecutivo, presidentes, alcaldes, gobernadores, todos sus secretarios de despacho. Hay una corresponsabilidad con la familia y una corresponsabilidad con la sociedad. Entonces, eso implica que el Estado somos todos y que tenemos que tener esta visión para generar políticas públicas económicas de desarrollo y políticas sociales que vayan orientadas a eso. Lo segundo es el tema de educación, y la educación va muy orientada al tema de patrones culturales que incluso tienen los mismos servidores públicos, docentes, los mismos adultos,
tenemos visiones un poco distorsionadas de que se legitima en algunos casos y en algunos otros casos no el trabajo infantil, teniendo en cuenta los contextos territoriales que son distintos. Es distinta la visión que puede tener una comunidad indígena a una comunidad afro, población negra, raizal y parenquera, diferente a una comunidad campesina, distintísimo. Diferente a la visión que se tiene en ciudades capitales. Entonces, esa valoración de tener en claro esa educación frente a la valoración de que el trabajo es lo más importante que tenemos que hacer en la vida y que incluso se tiene que empezar desde primeras edades, no ni siquiera se permite el tema de primera infancia, el garantizar que efectivamente el trabajo es una etapa a la que se llega después de una formación, de una capacitación, de una maduración, no solo porque casi todos podríamos decir que nos hemos educado para trabajar, así seamos emprendedores o trabajemos de manera independiente o empresarios, pero hay una visión positiva del trabajo que efectivamente está centrada en el materialismo y en el tener, y que estas familias y niños, niñas y adolescentes que están en trabajo infantil tienen esta connotación, este pensamiento de que el trabajo y la parte monetaria debe ser primero incluso que la garantía de sus derechos y que incluso su formación y su maduración adecuada en diferentes cursos de vida que tienen. La permanencia de los roles tradicionales, que ya me refería a ellos, y esto es una cosa que siempre he pensado y que los estudios lo han venido ratificando, que la actividad de trabajo infantil es formadora, vuelve a la persona disciplinada, la vuelve responsable, pero en esto está asociado a un dispositivo de poder y de obediencia y de autoridad que tienen las familias a través del trabajo infantil. Entonces aquí es muy importante que hay otros mecanismos para poder efectivamente generar personas responsables. ¿Cuáles son? La educación, la formación, los derechos, la participación de los niños, niñas y adolescentes, y que cada vez seamos menos adultocéntricos, pensando de que todos los adultos lo sabemos todo y tenemos la razón, incluso a través con el ejercicio de la violencia, y que efectivamente se vaya desmontando estos patrones culturales. Que efectivamente a veces la socialización y el tiempo libre es pérdida de tiempo, ¿sí? Y eso efectivamente es parte fundamental y es parte de la multidimensionalidad del desarrollo que debemos tener. Entonces, si concentramos la educación en esto para todos los actores, porque en esto todos los actores es fundamental, por supuesto, prioritariamente niños, niñas y adolescentes, pero también todos los adultos que los rodeamos. El tema del fortalecimiento también de las condiciones de política social frente a la materialización de derechos, educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo digno para las familias, condiciones de alimentación adecuada, en fin. Todo lo que esto implica, el fortalecimiento en la inspección laboral. Creo que Diego nos planteaba, y es muy importante también tener en cuenta las cadenas de valor que se generan a través de las empresas y esas alianzas público-privadas, y en esto se ha avanzado mucho en el mundo frente a la inspección que también generan, por supuesto, el Ministerio de Trabajo, pero también las mismas empresas pueden tener códigos de conducta, políticas específicas, donde incluso los proveedores es poder generar un proceso también de control social, no solamente a nivel de lo que puede generar el gobierno a través del ministerio y de los inspectores de trabajo, sino también de ese control social, incluso comunitario, para poder hacer un trabajo realmente y una alianza clara. Por supuesto, todas las estrategias, y claramente Diego lo decía, yo le sumaría al sector de las organizaciones ONGs y por supuesto también instituciones de educación superior. Creo que es fundamental que estén aliados, y las comunidades son parte muy activa. El Comité de Erradicación de Trabajo Infantil confluyen, igual que a la Mesa Técnica de Infancia, las entidades que hacen parte de las políticas en los territorios. No todos los territorios tienen comités, pero también es necesario que hayan estrategias comunitarias para que haya esta prevención y erradicación de trabajo infantil real, porque cuando hacemos
cambio de las prácticas y nos damos cuenta de las vulneraciones y las afectaciones que pueden tener niños, niñas y adolescentes, tenemos que participar todos. Y por supuesto, tener un proceso de alianzas estratégicas, que ya me referí, gobierno, empresa, sector educativo, todos los sectores, para generar rutas, para que efectivamente se generen protocolos de denuncia de trabajo infantil, por supuesto, y ahí pues por supuesto, quien lidera estos procesos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías, todas las rutas de atención que hay, pero también en lograr que haya una oferta institucional robusta y que hayan unas posibilidades reales para que las familias y niños, niñas y adolescentes pues efectivamente superen estos temas cuando ya están en procesos de restablecimiento de derechos. Creo que eso nos permitiría tener un trabajo muy conjunto y en esto, por supuesto, niños, niñas y adolescentes son los actores y los agentes de cambio y muchas veces cuando he tenido la oportunidad de trabajar directamente en proyectos son los que quedan con la idea clara, muchos jóvenes, de que tal vez no pueden cambiar su situación actual, pero que en la siguiente generación, si tienen hijos, no los van a poner a trabajar. Y creo que ahí se brindan elementos de semillas de cambio y los niños, niñas, adolescentes deben ser potenciados, pero no solos, porque si no generamos un nivel de conflicto con los adultos que lo acompañan. Por lo tanto, se debe priorizar una acción de participación y de formación en derechos a niños, niñas y adolescentes y un trabajo grande e importante a nivel de todos los adultos y los actores que acompañamos la vida y que tengamos una visión clara de la garantía y de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Tengo el extraño rol de estimular estas participaciones tan interesantes y al mismo tiempo controlarles el tiempo. Eso no es un rol fácil. Pero, Diego, por favor. Gracias, Juan. Bueno, que Claudia y Laura han expuesto un panorama muy completo al que quisiera, digamos que, añadir un par de puntos muy concretos. El trabajo que se haga en materia de lucha contra el trabajo infantil en la ruralidad es importante que en el desarrollo de esas actividades se contemple de manera obligatoria dejar capacidades y conocimientos instalados en las regiones dentro de los diferentes públicos participantes. De manera que si por alguna razón la alianza, el trabajo, el proyecto debe trasladarse a otra región o la alianza por alguna circunstancia no puede participar, la comunidad y los participantes de una región ya tienen un conocimiento base que les permite afrontar este tipo de situaciones. A los productores rurales también invitarlos a contemplar la asociatividad, ¿sí? Que trabajen en equipo para el desarrollo per se de su actividad, ¿sí? De producir algún producto o algún servicio. A través de esa asociatividad es más viable que tengan visibilidad y acceso a herramientas y a conocimientos que les permita hacer un mejor trabajo o una producción mucho más eficiente. Gracias a esa asociatividad es muy viable que puedan acceder a espacios de gestión de conocimiento sobre prácticas sostenibles, ¿sí? Adquirir conocimiento en el desarrollo de prácticas sostenibles les servirá para tener productos, cultivos de una mejor calidad que les llevará a ser mucho más atractivos a esos grandes productores o grandes comercializadores. Esos grandes productores o grandes comercializadores que la alianza identifique en los territorios, digamos que deben tener también un acercamiento con las alianzas de manera que desde la alianza se les oriente sobre, es importante que revisen también temáticas sociales, ¿sí? Que esa producción no venga con una marca de trabajo infantil en sus operaciones. Dentro del desarrollo de las alianzas también es vital que hayan iniciativas que apoyen a padres y a madres adolescentes, ¿sí? Una población en situación de vulnerabilidad que se va, digamos que, de cara a situaciones muchas veces inesperadas, de manera que las acciones deben tener presentes este grupo poblacional. Y finalmente entender que las estrategias, si bien tienen una línea base, no siempre se van a desarrollar de la misma manera en todas las regiones, ¿sí?
deben tener un grado de adaptabilidad, ¿sí? Contemplando cuáles son esas condiciones habilitantes en una región en específico, cuáles son los públicos involucrados y qué necesidades tienen en específico esos públicos. Eso sería, Juan. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. Voy a tratar de nuevo de hacer un resumen sintético de lo que nos han presentado. Yo creo que hay como tres grandes componentes analíticos que hay que reconocer. Uno, el enfoque de prevención y la necesidad de un conocimiento y socialización del enfoque de derechos. La parte de prevención la asocio tanto al punto de Laura Jimena, de, oiga, cuando nos llega un caso ya complejo, o sea, no debería ocurrir algo así, debería haber un enfoque de prevención. Y un punto de prevención que mencionó Claudia, que yo también creo que es importantísimo, es el cambio del enfoque de la inspección de trabajo de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo, que es algo durante mucho tiempo se ha venido hablando entre economistas laborales que sería importante tener en cuenta. Por otra parte, hay un elemento que voy a juntar y es, o sea, que menciona precisamente Diego, y la necesidad de tener adaptabilidad a las condiciones regionales. Esas condiciones regionales yo también las asocio a un elemento que mencionó Claudia, y es los patrones culturales. A mí me parece que ese elemento de los patrones culturales, yo siempre trato en mis clases de mencionar que es bueno sacar a Virginia Gutiérrez del billete de 10.000 y mirar los estudios sobre caracterización de familia que ella hizo en los 60s, porque precisamente habla de patrones culturales diferenciales en sectores rurales colombianos. Aparte de todo, pues yo creo que es importante también reconocer el énfasis de la necesidad que hay de abordar educación y capacitación. Este abordaje de educación y capacitación también tiene que ver precisamente con esa edad umbral que hablábamos de 15 a 17 años. Aparte de todo, y un elemento que menciona Claudia, es la necesidad de tener un desarrollo municipal centrado en el concepto de familia y en el concepto de garantía de derechos. Finalmente, yo creo que precisamente ese enfoque diferencial de capacidades y conocimientos de las regiones, la importancia del enfoque de derechos que mencionó Laura Jimena, ¿sí? También es importante reconocer algunos elementos muy específicos de las relaciones laborales rurales, la importancia que tiene la asociatividad, perdón, el apoyo a padres y madres adolescentes, como mencionaba Diego, y finalmente, pues como un elemento diferencial, que es la adaptabilidad a las condiciones regionales. Yo creo que a grandes rasgos esos son como los elementos que puedo destacar. No siento más de mi parte de moderador, le doy paso a Oscar para el cierre del evento y le agradezco a los expertos por sus participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la excelente síntesis, por la moderación, a nuestro y a nuestras panelistas por sus valiosas reflexiones, por compartir sus conocimientos, experiencias y expectativas en relación con la prevención y erradicación del trabajo infantil. Dos invitaciones antes de cerrar formalmente este webinar a todos nuestros asistentes para que por favor ingresen sus datos en el vínculo para el registro de asistencia que encuentran en el chat de este webinar. Con base en esta información, pues podremos compartir información de interés. En segundo término, compartir con ustedes que el estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil elaborado por Econometría para Palma Futuro ya lo pueden consultar en la página web de Palma Futuro, que es palmafuturo.com. Allí también podrán encontrar material adicional sobre cumplimiento social, buenas prácticas y aprendizajes obtenidos en desarrollo de la implementación del proyecto. Finalmente, reiterar nuestro sincero agradecimiento a las personas que se unieron a este espacio virtual, así como a todos los participantes, a nuestros panelistas, Claudia Roballo, experta en trabajo infantil, a Laura Jimena Romero del ICDF, a Diego González de Pacto Global Red Colombia, a Palma Futuro, a Angélica Nieto, directora de Palma Futuro, y también a Oscar Cuenca, oficial de comunicaciones que nos apoyó con el desarrollo técnico de este evento, y a Econometría, desde luego, en particular a Carolina Suárez, socia, gerente técnica y directora de proyectos, también a Manuela Mejía, coordinadora de proyectos, y a Juan Carlos Guataquí como director del proyecto de trabajo infantil, profesor e investigador universitario. Un gusto haber compartido este enriquecedor espacio con todos ustedes. Los invitamos a estar pendientes de las redes sociales, tanto de Econometría como las redes sociales de Palma Futuro en X y en Facebook. Nos vemos en un próximo evento sobre temas relevantes como el que nos convocó el día de hoy. Cordial saludo, éxitos y gracias por su atención. Que estén muy bien. Gracias, feliz día. Gracias, muy buen día. Buen día, que estén bien.